Es imposible que Dios haya creado el pecado o que Dios sea el originador o el culpable del pecado, porque la naturaleza de Dios es santa. Dios es un Dios santo. Por lo tanto, si Dios hubiera sido la causa del pecado, pues Dios hubiera tenido que consumirse a sí mismo, pues el pecado no puede habitar en la presencia de Dios. Quédate en este video para que aprendas un poco más. Dios te bendiga. Durante esta semana el tema de la rebelión y el origen del pecado. Particularmente hoy nuestro estudio se llama La creación, una expresión del amor. Nuestro texto central lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 27, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? En esta parábola, Jesús compartía con sus discípulos el origen del pecado, el origen del mal. Y en especial Jesús estaba hablando en lo que correspondía a la caída en la creación, en la caída de su creación. Usted y yo vivimos en un mundo hoy que está rodeado de un sabor agrio y dulce. Hoy podemos tener un día soleado y mañana podemos enfrentar una gran tormenta que lo destruye y arrasa con todo. Tenemos niños que nos llenan de alegría y de vida, y de repente un accidente o una enfermedad puede arrebatarnos esa alegría y llenar nuestra vida de amargura y de tinieblas. Las rosas son hermosas y les gustan a nuestras damas. Sin embargo, las rosas tienen espinas. Dios no creó nuestro mundo bajo esa condición. Dios creó nuestro mundo bajo una condición perfecta, bajo una condición estable, bajo una condición que servía armoniosa y perfectamente para suplir nuestras necesidades. Las necesidades de un hogar, las necesidades del sol, las necesidades de la luz, las necesidades de los alimentos, las necesidades de la vida, de la seguridad, de la protección. En fin, lo que Dios hizo fue perfecto. Pero al entrar el pecado, el plan original de Dios fue dañado por la rebelión que se efectuó en el cielo. Y cuando Satanás tentó, como la serpiente, disfrazado de serpiente, cuando tentó a Adán y a Eva, esa rebelión se trasladó a la tierra y tuvo como base a la tierra para desde aquí entonces pelear en contra de la voluntad divina. Como decíamos en la lección de ayer, el pecado es una rebelión abierta contra la voluntad de Dios. Y Dios no puede ser el originador del pecado. En primer lugar, Dios es un Dios de amor. Y como Dios es un Dios de amor, Dios no creó el dolor y el sufrimiento que hay en esta tierra. Al Dios ser un Dios de amor, Dios necesitaba expresar el amor. Porque como usted entenderá, el amor no es una idea o un concepto, el amor es una acción. De modo que debió existir alguien con quien Dios compartir ese amor. Dios compartía ese amor en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ese amor no podía existir solamente en ese círculo, pues ellos son uno. Es por eso que Dios necesitaba expresar, ejercitar su amor exteriormente, es decir, hacia afuera, hacia otras personas. Y es por eso que Dios comenzó a crear en el universo, porque la creación, el poder creativo de Dios, es uno de sus atributos. El segundo argumento es el siguiente: todo lo que Dios hace es una expresión de amor, lo que indica que todo lo que Dios hace, lo hace para la felicidad y lo hace para el bien. Es un hecho que en nada nos beneficia y en nada nos hace bien la muerte. En nada nos hace bien el dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, Dios no pudo haber creado eso, porque el amor es un atributo de Dios. Amar y dar cosas que beneficien, bendiciones que procreen la felicidad y el amor en la vida de sus criaturas, ese es el plan de Dios. En tercer lugar, Dios no puede ser el originador del pecado, porque Dios no puede negar su naturaleza. Dios es un Dios santo. Y como es un Dios santo, el pecado no puede habitar en la presencia de Dios. Por eso
el ángel de luz, Satanás, fue arrojado desde el cielo a la tierra, y cuando Adán y Eva también pecaron, pues fueron arrojados fuera de la gloria de Dios. Hoy el Señor te hace un llamado. Hoy es un día bonito para que tú te pongas del lado de Dios. Hay un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, y tú tienes que ponerte del lado de Dios, porque Dios es un Dios de amor y el plan de Dios es salvar. En segundo lugar, tienes que no dudar de Dios pensando que Dios es el originador del pecado o Dios es culpable del pecado. Tienes que creer en Él y aceptar su palabra, aceptar su voluntad y aceptar el plan de salvación que Él tiene para tu vida. Hoy es un día bonito para que le abras tu corazón a Dios y puedas recibir la verdad que hay en su palabra. Su palabra nos enseña la voluntad de Dios y el plan de salvación para tu vida. Dios te bendiga.